desarrollo de la teoría del Estado del Poder, hoy les voy a hablar sobre las guerrillas colombianas y sobre sus conflictos en pro popular. Conforme las dinámicas de los conflictos armados colombianos se muestran en desarrollo de expresiones de poder popular que se rebelan contra un orden establecido. No obstante, los intentos de la organización por denotar este poder político por parte de fuerzas insurgentes comprende un proceso de rebelión o confrontación armada con el Estado. Viste desde estas dos vertientes gigantes, la primera vertiente llamada espontánea, resultante de las dinámicas ideológicas de la insurgencia, las guerras civiles, las resistencias guerrilleras, los espacios influenciados, y la segunda vertiente tiene una expresión marxista que recoge los pensamientos de los clásicos del marxismo, los grandes pensadores y revolucionarios, las tendencias de las guerrillas centroamericanas. Esos flujos llevarían al surgimiento de un conflicto interno colombiano con expresiones de poder popular. En cuanto al fenómeno de una estrategia político-militar, que en lo fundamental se sigue un modelo de la guerra popular prolongada, GPP, todo conflicto armado se desarrolla en un proceso de ruptura de la soberanía estatal generada por las fuerzas que se rebelan contra el orden establecido. Un rompimiento político se genera en los conflictos armados. En cuanto en la influencia de la ideología marxista, se considera necesario para el éxito de la revolución, con lo cual la polarización social se desarrolla en formas de poder popular que hagan posible la soberanía de esta misma. Estas formas emergentes contribuirían a la conformación del poder establecido en los pequeños grupos emergentes que lo han estructurado. No obstante, también podemos referirnos que en el conflicto colombiano el poder popular se ha desarrollado debido a tres factores. El primero, acumulativos que dan cuenta del proceso histórico de la guerrilla en más de 40 años. El segundo, donde la actividad de la insurgencia en antiguas zonas de conflicto y colonizaciones. Hola, les voy a hablar un poquito de nuestro Estado colombiano. El Estado y los poderes en Colombia. El Estado moderno que conocemos actualmente fue un Estado creado a partir de la Revolución Francesa, en la cual dio la revolución de unos burgueses que derrocaron a los reyes y que estipularon la división de poderes, y a su vez el poder, se decía que el poder lo tenía el pueblo. Pero esta concepción tan romántica como la pintan los libros, la pinta la historia, no es tan así. Es decir, que todos tenemos el poder y que vivimos en armonía. No, señor, no es así. Básicamente lo que proporcionaron los burgueses, que eran los que tenían la plata y el capital, y el Estado se empezó a configurar de un derecho principal, y ese derecho era el derecho a la propiedad privada. El Estado se configura en generar seguridad, felicidad, paz a sus ciudadanos, pero esa seguridad va más allá de los intereses propios de los gobernantes. Un ejemplo de esto son los mesocontratos y los microcontratos. Lo cual son lógicas clientelares que van más allá de los intereses. Un ejemplo de esto fue lo que pasó con Odebrecht. En resumen, el Estado colombiano, en vez de defender los derechos humanos, este mismo Estado se ha encargado de atentar en contra de ellos. Un claro ejemplo es lo que pasó con las madres
de Soacha. Muy buenas tardes para las personas que se encuentran mirando este video. Mi nombre es Ana Elvina Regocés, estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública. El día de hoy les quiero compartir el aprendizaje adquirido en la lectura del libro El orangután con Sacobela, de Francisco Gutiérrez Sanín. En este libro se evidencian tres partes fundamentales, las cuales me parecen fundamentales resaltar. La primera parte se centra en la violencia paramilitar y sus relaciones con el Estado. Esto nos deja ver de igual manera cómo se usa la fuerza militar y cómo se hacen las alianzas con los grupos armados. El segundo análisis nos define la idea de cómo el régimen político ha sido democrático de manera casi interrumpida por un periodo de 100 años. Se caracteriza por ser represivo, siendo este un régimen democrático en duda por la magnitud de la violencia contra los civiles. En el tercer punto se hace referencia a cómo el Estado deja formar ejércitos privados a cambio de reprimir la oposición, dando impunidad en los delitos que se cometen dentro de la población civil en algunos casos. El autor también hace referencia a cómo unos sectores políticos se reparten el Estado. Entre estos se encuentran los liberales y los conservadores. Se toman la presidencia hasta cuando se generan los frentes nacionales. Estos frentes se establecen entre los pesos y contrapesos en el poder. Francisco Gutiérrez, con este libro valioso, nos da a entender un debate donde más actualizado y pertinente de la realidad colombiana y da luces para hacer de nuestra democracia menos sangrienta.